Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bersaín Jiménez Hernández y nosotros vamos a hablar acerca de las zapatas aisladas. ¿Por qué es importante una cimentación? Ya que sabemos que las zapatas aisladas entran dentro de los tipos de cimentaciones. Bueno, sabemos que el cimiento distribuye uniformemente las cargas sobre la superficie del lecho. Una buena cimentación puede mejorar la capacidad portante del suelo y hacer que el edificio se mantenga en forma recta durante toda su vida, dicho de otra manera en una posición no inclinada, y proporciona el nivel adecuado a la estructura del edificio. ¿Qué es una zapata? Bueno, la zapata es una cimentación superficial utilizada normalmente en terrenos con resistencia media o alta a la compresión sobre terrenos homogéneos. Su función es anclar y transmitir las tensiones que genera una estructura al terreno sobre el que se encuentra. Se ubica en la base de la estructura y suele encontrarse como un prisma de concreto debajo de los pilares o columnas de dicha estructura. ¿Qué es una zapata aislada concéntrica? Bueno, podríamos considerar una zapata con carga concéntrica aquella cuya excentricidad de carga es menor o igual al 10% de la dimensión de la columna o placa en la dirección del análisis. Por otro lado, tenemos las zapatas excéntricas. En las zapatas cargadas excéntricamente, la reacción del suelo ya no se considera uniforme y tiene una distribución que puede ser trapezoidal o triangular, dependiendo de la excentricidad de la carga. Mi nombre es Luis Castillo López y a continuación les voy a hablar acerca del proceso constructivo de zapatas aisladas. Como primer punto debemos tener un concepto acerca de lo que se refiere a los procesos constructivos. En una breve definición se tiene que son el conjunto de fases sucesivas en un lapso de tiempo que son necesarias para materializar un edificio o una infraestructura. Si bien este proceso constructivo es similar al que se realiza en cada una de las obras que se puedan concebir. Durante este proceso existen algunos pasos comunes que siempre se deben realizar. Un paso previo antes de realizar el proceso constructivo consiste en que se tenga la asignación de una obra a un constructor o grupo de personas, o en cierto caso a una comunidad, estableciendo siempre todos los documentos que sean necesarios para que durante el proceso constructivo no surjan dudas respecto a la calidad y los plazos de entrega según las condiciones administrativas. También se debe destacar que dentro de la actividad de la construcción, con frecuencia existen una serie de conflictos entre diferentes agentes que intervienen, por lo que es necesario que se plasme por escrito cualquier relación contractual que tenga lugar durante este proceso. Como primer paso del proceso constructivo, tenemos lo que es la limpieza, trazo y nivelación. Dentro de este concepto o primer procedimiento, se entiende que el trazo y la nivelación se consideran actividades involucradas como lo son la limpieza del terreno, así como la hierba y basura que éste pueda tener, incluyendo piedras sueltas. Este conjunto de elementos se debe retirar a un sitio donde no entorpezca la ejecución de ciertos trabajos. Asimismo, en los alcances que pueda tener este concepto o este procedimiento, se tiene que el trazo y nivelación debe estar instalado en bancos de nivel y ejes de referencia que son necesarios para llevar a cabo la construcción en cierta área. En este procedimiento se deben utilizar una serie de materiales, equipos, herramientas y manos de obra. En el caso de los materiales se utilizaría lo que es la varilla corrugada, madera y cal, lo cual nos serviría para el trazo de cada una de las distancias que se van a asignar para el procedimiento respectivo de la construcción. Dentro del equipo y herramienta, solo si es necesario y si así se requiere, se utilizaría lo que sería la retroexcavadora y el equipo topográfico para la nivelación del terreno, así como la mano de obra, que de ser el caso se utilizaría el operador de la maquinaria, el topógrafo y su respectivo ayudante para tener un correcto procedimiento
del proceso constructivo. Mi nombre es Jorge Luis Ramírez Gómez. El tema que le hablaré hoy es sobre el segundo procedimiento sobre la construcción de una zapata aislada, que es el replanteo. El replanteo consiste en marcar sobre la superficie del terreno o de un elemento constructivo. En el trazo de una zapata se utiliza la regla 3-4-5 para que los lados queden perfectamente perpendiculares. Esta regla consiste en medir por un lado 30 centímetros, por el otro 40 centímetros y una diagonal de 50 centímetros, según el teorema de Pitágoras, para que la figura quede de una manera correcta. El material que se utiliza para el replanteo es la cal y la varilla. La varilla nos sirve para indicar el inicio o el final de una longitud. La cal nos sirve para marcar sobre el terreno las medidas de 40 o de 50 centímetros. En la herramienta necesitamos un flexómetro para medir cada uno de sus lados. La mano de obra está a cargo un oficial albañil y 2 ayudantes, el cual ellos están supervisados por el cabo de oficio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anayeli López Mesa y voy a explicarles el paso número 3, que es excavación y mejoramiento del suelo. Una excavación es el retiro planificado, ya sea de forma manual o mecanizado, de cierto volumen del suelo. Es un procedimiento constructivo que consiste más que nada en la extracción del suelo o de la roca, de modo que su principal función es preparar el terreno para la construcción del sistema de cimentación de una estructura. El mejoramiento del suelo es una acción física como la aplicación de una vibración mediante la inclusión de mezclas de suelo de otro material. Una vez hecho el trazo de la zapata, se procede a excavar hasta llegar al terreno resistente. En caso de que exista algún estudio de mecánica de suelo, se deberá llegar a la profundidad que dicte dicho estudio. Los materiales: material mejorado, herramientas. Si es manual, se utilizaría picos, barretas y palas, y si es mecanizado, sería una maquinaria apta al tipo de suelo. Mano de obra: sería alrededor de 3 o 4 peones, los cuales serán supervisados por un cabo de oficio. Buenas tardes, mi nombre es Cielo Alejandra Sánchez López, del octavo L, en procesos constructivos de estructuras de concreto. Bueno, para el paso 4, que es la colocación de una plantilla de concreto en una zapata, esto, cuando vamos a poner la plantilla de concreto, previamente debemos de haber hecho el paso 1, 2 y 3. Dentro de esto debe de ir la compactación del terreno. Entonces procedemos a hacer nuestra plantilla de concreto. Esta debe de ser de una resistencia, o más bien se ha utilizado durante todo este tiempo una resistencia de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ya que lo toman como una plantilla simple. Dependiendo del tipo de estructura, del tipo de edificación que se vaya a realizar, su espesor va a ser un promedio de 5 centímetros, 6 centímetros, dependiendo, como decía, de lo que es dependiendo para qué se vaya a utilizar. Me refiero que para qué se va a utilizar, el tipo de zapata, resistencia que debe tener, el peso que le ejerce, pues, el suelo. A todos esos factores yo refiero que debe ser el espesor. La plantilla se ve como algo no importante, pero sí es importante, porque aquí va porque el objetivo que tiene la plantilla es que no se deteriore el suelo que está previamente preparado y que está compactado, pues, en caso de que llueva, que la estructura del terreno no se modifique. Actualmente
Y anteriormente pues se ven cambios geológicos del suelo, ya sea mucha humedad, un sismo, y, y cuando no ponemos una plantilla de concreto, si no pusiésemos una plantilla de concreto en una zapata, nuestra zapata estaría directamente con el suelo. Entonces el suelo sufre ciertos cambios al paso del tiempo. No podemos tener 100% seguro que el suelo va a seguir así. Entonces, cuando el suelo se modifica o el terreno se modifica por ciertos factores, como decía, y si no tuviésemos esa plantilla, lo que va a empezar a hacer, va a empezar a fallar el concreto y luego irse al acero. Entonces, si una cimentación que no tiene una protección, por así llamarlo, va a empezar a fallar todo, y pues como es una cimentación, es algo importante de una estructura, de una edificación, pues ahí ya dijeran, valió el asunto, ¿no? Entonces, los materiales que vamos a utilizar para hacer una plantilla de concreto sería el concreto pobre, que ya les decía, se utiliza pues una resistencia mínima, la que es de la de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y en herramientas utilizaríamos lo que es una carretilla y una cuchara. Y mano de obra sería un oficial albañil con 2 peones y respectivo el cabo de oficios. Y espero haya quedado claro, y seguimos al siguiente paso, al 5. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andri Mejía, soy alumno del octavo L, y como continuación a lo que es el proceso constructivo de una zapata aislada, encontremos el proceso 5, que es la colocación de acero inferior de la zapata. Después de la colocación de la plantilla se procede a colocar el acero inferior de la zapata utilizando varillas de marcas reconocidas que garanticen la resistencia del acero. En este caso, para las zapatas utilizaremos una resistencia del acero de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La varilla deberá tener un doblez en los extremos para garantizar la adherencia y el anclaje. El armado de varillas dependerá de un diseño estructural, y cuando se realiza este proceso debe cumplir con lo establecido en los planos estructurales. En especial en este proceso debemos verificar que se cumplan ciertos puntos, como lo que son el amarre de las varillas, que sea el correcto y que lo estaba estipulado en los planos estructurales, las longitudes de las varillas, que sea el correcto a las dimensiones, y el separamiento entre varillas. En especial debemos supervisar que el recubrimiento sea el adecuado, ya que este paso es muy importante en lo que es en esta parte de la cimentación. Bueno, los materiales a utilizar, varilla corrugada, alambre recocido, que servirá para uniones entre varilla y varillas, como son longitudinales y transversales, y calzas, que estas son muy importantes para lo que es el recubrimiento del acero. En lo que es la herramienta se utilizará cizalla o cortadora, pues en especial para cortar las varillas, amarrador de varillas, pues lo que servirá para unir varillas longitudinales y transversales, una grifa que servirá como para los dobleces de las varillas, como son los anclajes y ganchos, y unas pinzas. En lo que es la mano de obra se utilizará oficial fierrero y 2 a 3 peones, y además no debe de faltar un cabo de oficios en este proceso. Como paso 6 se tiene la colocación de acero vertical del dado de la columna. En este paso se arma el acero del dado de la columna con sus respectivos estribos de varilla, dejando la longitud del anclaje del dado hacia los verticales de la zapata. Se coloca el dado y se amarra el alambre con alambre recocido a la varilla de la parrilla de la zapata. Es recomendado para tener el dado es muy recomendado para tener una distribución uniforme de las cargas, ya que actualmente se van omiten este paso de lo que es el dado y se van directamente a lo que es la columna y la unen con lo que es la parrilla de la zapata, cuando debería existir un dado. Para este proceso deberemos verificar que se cumpla, que la longitud de los estribos sea la adecuado, ya que este es muy importante, pues son los puntos principales para la resistencia cortante. Que los ganchos deban ir anclados a la parrilla de la zapata, y que los dobleces y ganchos sean estipulados en el plano estructural. Para los materiales a utilizar en este proceso será varilla corrugada y alambre recocido. La herramienta pues se utilizará cizalla o cortadora para cortar las varillas,
amarrador de varillas, que sería para la unión de las varillas verticales con los estribos, una grifa para lo que es el dobleces de la varilla para el anclaje y pinzas. Para la mano de obra se utilizará un oficial fierrero y de 1 a 2 peones, además de que en este proceso no deberá faltar un cabo de oficios. Mi nombre es Omar Vázquez. El séptimo paso es la colocación de acero vertical de la columna. Este se va a armar, si la columna es de concreto, se va a construir a una altura final más el anclaje de apoyo en el acero inferior de la zapata. Si la columna es de acero armado, como lo tenemos aquí, que podemos observar, esta se va a cortar a la altura del dado. Es esta área que tenemos aquí indicada, y se deberá de tener incluida una placa metálica de apoyo de la columna con sus anclas. Esta placa le podemos también llamar parrilla, es de acero armado y tiene como función pues soportar las cargas y distribuirlas al suelo. Los materiales que podemos utilizar para realizar la colocación de acero, pues es lo básico, los materiales básicos es la varilla corrugada, el alambre recocido, que pues esto nos ayuda a amarrar las varillas, hilo de cáñamo y clavos. Los clavos pues son para usar la cimbra. Las herramientas va a ser la cizalla o cortadora para ir cortando a ciertas medidas, ya sea lo que indique el plano, amarrador de varillas, grifa y pinzas. En la mano de obra va a consistir de un oficial fierrero, que va a estar a cargo de los cortes, y 3 peones, además del cabo de oficio. El octavo paso es la colocación de la cimbra. Se armará la cimbra de toda la zapata con una madera de pino o la que se encuentre en su localidad, siempre y cuando cumpla con la calidad establecida, con el fin de que ésta amolde a todo el elemento utilizando el interior de ella desmoltante o aceite quemado. Esto para evitar que cuando se desimbre, pues sea un poco más fácil de desimbrar. Aquí tenemos una representación de los moldes de madera de pino a una zapata, pues a zapatas aisladas, ¿no? Aquí tenemos los apuntalamientos necesarios para sostener bien el molde y no haya complicaciones en el proceso. Los materiales a utilizar es la madera de pino de tercera, clavos, alambre recocido y el desmoltante. La herramienta es pinzas, serrucho o cortadora y martillo. Y en la mano de obra, pues lo esencial, oficial albañil y 2 peones, además del cabo de oficio. La siguiente etapa de la construcción de una zapata es el colado. Se procede con el colado de la zapata respetando las especificaciones del proyecto, además de hacer un proceso correcto de vibrado durante el proceso del colado, para que en este caso la zapata no quede con espacios vacíos o al momento de desimbrar no quede un acabado aparentemente con poros. El dado puede ser colado conjuntamente o puede ser colado después de haber colado la zapata. Para colar la zapata necesitamos materiales y herramientas. Los materiales que ocupamos son el concreto, que es el componente que le dará forma a nuestra zapata, el hilo para checar la verticalidad del elemento y clavos. También necesitamos el equipo y la maquinaria. Si el colado de la zapata se hará en obra, necesitamos revolvedora, las palas, carretilla, tambos, cuchara y planas. Pero si el concreto se hará fuera de la obra, necesitaremos la olla.
la olla que se encarga de revolver el concreto y trasladar del banco de producción hacia el sitio de la obra. El desimbrado y curado de la zapata es otra etapa del concreto. El desimbrado no es nada más que quitar el encofrado de la zapata, en este caso la madera o la cimbra metálica que le dio forma a nuestro elemento. El curado de la zapata es la forma de curar al concreto colocando agua a la superficie del elemento una vez desimbrado. Sabemos muy bien que el concreto tiene una proporción de agua necesaria, pero al momento de fabricarse. Sin embargo, una vez que se desimbre el elemento, el concreto libera demasiado calor. En ese momento es oportuno curar el concreto con agua para que pueda alcanzar una mayor resistencia. Al momento de curar el concreto, verificar que estamos cubriendo con toda el agua posible la superficie del elemento. Bien, para dar una conclusión acerca de la importancia del elemento, en este caso una zapata aislada, radica en que la estabilidad y seguridad se le tiene que dar a una edificación. Como sabemos, los cimientos son la base de toda nuestra estructura y realizar un buen proceso constructivo en este dependerá de que toda nuestra obra termine y lleve un proceso efectuado de manera correcta. Debemos de supervisar cuidadosamente cada uno de los pasos que expusimos en este tema y nos aseguraremos de no dejar ningún detalle durante su ejecución. Será garantía de una cimentación segura, la cual sea capaz de soportar todo tipo de esfuerzos a los que se someta y mantenga en pie la estructura, porque como sabemos, la cimentación es la que recibe toda la carga de nuestra estructura y esta es la encargada de transmitirle el esfuerzo al suelo. Pero tenemos que realizar un buen proceso constructivo y correcto para que esto nos lleve a cumplir de una buena manera las solicitaciones que nos exija el proyecto, cumpliendo de tal forma que una cimentación sea lo suficientemente resistente ante cargas o esfuerzos permisibles por la misma. Gracias.